7 de la mañana tenemos vía Zoom como nuestro primer invitado del día Jorge Roig, miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional de Trabajadores OIT, expresidente de Fedecámaras. Jorge, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por este contacto. Jorge, bueno, como todos sabemos, hay desesperación en el país, no alcanza el dinero, el salario. Acaba de culminar el foro de diálogo social en Margarita, se establece la creación de una instancia técnica que entre marzo y abril se propone, bueno, fijar métodos, formas para alcanzar un ingreso en medio del contexto que hoy presenta Venezuela. De hecho, me llama la atención, Jorge, que la CTV es titular hoy de algunos medios, está proponiendo un salario de emergencia. Dicen que hoy mañana se van a reunir para comenzar con esta discusión. ¿Cómo puedes describirnos un poco desde la experiencia en el foro de diálogo social la perspectiva que se plantea? Bueno, muchísimas gracias por ocuparte de este tema que a veces no tiene tanto interés, pero por el tema de los salarios ha despertado en esta oportunidad mucho más expectativas de las de que a nuestro gusto nos hubiera gustado. La verdad que se generaron unas expectativas por gente que no conoce bien cómo funciona la OIT y pareciera que nos habíamos reunido en Margarita para decidir cuál es el salario mínimo de los trabajadores venezolanos, lo cual es no solamente impensable, la OIT no puede como organismo internacional fijar un salario en ninguna parte del mundo, es un organismo asesor, y por otra parte la fijación del salario mínimo le corresponde únicamente al Ejecutivo Nacional, que tiene la responsabilidad de fijarlo y la responsabilidad de acarrear con las consecuencias de lo que eso ocurra con este aumento. Lo que sí está obligado el gobierno, y es a lo que vinimos, a lo que fuimos a Margarita, es a consultar los métodos de fijación. O sea, una vez que tú consultas los métodos, que en un ambiente inflacionario te comprenderás, Eduardo, es complicadísimo, porque tienes que tener no solamente cuántas personas somos, cuántos funcionarios públicos hay, cuánto sector privado, cuántos jubilados y cuántos pensionados, cuánta es la informalidad, qué tasa de inflación es la real. Necesitas estadísticas, necesitas información, que muchas de ellas solo el gobierno la puede dar, y en base a eso, bueno, pues teníamos que sentarnos a fijar lo que es el método, y ahí se constituye una instancia técnica, porque no es una discusión de un día, que como tú bien señalas, tendrá la obligación hasta el 30 de abril de presentar resultados. En cuanto a la propuesta de la CTV, con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo, de hecho creo que la propuse yo contigo hace unos meses, lo que pasa es que no es lo mismo que lo proponga el sector empleador que lo proponga el sector trabajador. Yo no tengo la menor duda, Eduardo, que lo único que hay en estos momentos inflacionarios, mientras resuelves un poco y macroestabiliza la situación, es tener un decreto de emergencia que permita que los patronos, cualquiera que sea, público o privado, podamos pagar mejores salarios todos los meses sin que eso tenga una influencia en el recálculo de prestaciones sociales. Eso va a ser por un tiempo determinado, a elección del trabajador, y me parece a mí que un poco destrancaría el juego terrible que tenemos ahora, donde no puedes pagar salarios porque la inflación se los lleva, no puedes subir mucho el salario porque el recálculo de prestaciones sociales te lo consume al patrono. En fin, creo que sería una propuesta muy buena y me alegra muchísimo que sean los trabajadores los que lo estén ahora proponiendo. Repite, por favor, para que no quede duda, Jorge, lo que acabas de proponer, porque es un tema muy complejo, porque fíjate, más de uno podría decir, bueno, pero es que acaso eso no es lo que vienen haciendo los empresarios. A su manera, ir tratando de incentivar a sus trabajadores, dándoles razones para continuar, porque el empresario necesita de su trabajador, el trabajador necesita del ingreso más digno posible. Y tú te das cuenta que hace mucho rato que desde el sector público, me refiero al gremialista, no se ataca al empresario privado porque más bien se reconoce que viene haciendo un esfuerzo. Me gustaría que repitieras muy bien lo que acabas de decir para que no haya lugar a dudas. Muy bien, voy a repetir lo que acabo de decir y voy a repetir lo que no voy a decir, que me parece dos cosas. Lo que no voy a decir nunca, empezando por ahí, es que hay que eliminar las prestaciones sociales. Eso es una reivindicación toda adquirida por los trabajadores, que tú no las puedes eliminar hasta que haya una discusión desapasionada de la ley del trabajo. Entonces, no se está proponiendo eso. Lo que se está proponiendo ahora es que en el recálculo de las prestaciones sociales no entren los bonos que uno está pagando mensualmente. En estos momentos, como tú acertadamente señalas, el sector privado lo está haciendo, pero lo está haciendo con una espada de Damocles encima. Mañana hay un reclamo de un trabajador en un
Tribunal Supremo de Justicia, que todos sabemos no es lo más confiable del mundo, y gana el caso, y resulta que tú le tienes que pagar retroactivamente al señor todos los años que tú les estás pagando esos bonos. Pues lo que queremos es un marco legal que realmente ratifique que lo que está sucediendo, como tú señalas, sea legal y que no es pecado. Y por otro lado, que por un tiempo prudencial, porque ya ocurrió con Lucinchi, no estamos inventando el agua tibia, ya ocurrió con Lucinchi, se permita durante 1 año o 2 años, bueno, este proceso de tú estás pagando bonos y que tenga influencia en el recálculo. ¿Qué nos puedes decir sobre el método para que esta instancia o esta comisión técnica busque precisamente los métodos o las consultas de métodos posibles para las mejores decisiones con respecto al salario? Porque, por supuesto, en la impaciencia del trabajador venezolano, 2 meses, es decir, marzo y abril, más lo que va corriendo de febrero, lucen mucho tiempo. Pero es un asunto muy complejo. Sí, pero yo asimismo te digo que el gobierno no tiene por qué esperar a que tengamos el resultado de las mesas técnicas para que ellos hagan un aumento salarial si lo creen conveniente. Ya hicieron la consulta, nosotros lo que la OIT estipula es que hagamos unas mesas técnicas para elaborar el salario mínimo, pero mientras tanto ellos pueden hacer cualquier decisión que tengan a bien hacer para aumentar un poco el poder adquisitivo hasta que tengamos la mesa. O sea, lo que te quiero decir, Eduardo, es que no hace falta esperar a que tengamos la mesa para que el gobierno tome alguna decisión al respecto. Por el contrario, creo que la debería tomar antes. En cuanto a los métodos de cálculo, son complejos porque tenemos mucha experiencia, hemos revisado múltiples casos en el mundo. En la OIT se discute esto continuamente. Hoy en España tienen un problema la COE con su gobierno para la fijación del salario mínimo. Siempre es un tema complicado. Y en el caso de Venezuela, con una inflación como la que tenemos de más de 300, con una informalidad que no está medida del todo, con unos jubilados y pensionados que pueden ser alrededor de 5 millones de personas, bueno, la cosa se transforma en un tema bastante complejo que requiere, bueno, los mejores técnicos que tengamos en la materia, unas asunciones de trabajadores, empleadores y gobierno estando claros cuál es el método, y evidentemente que sea una cosa temporal mientras el gobierno, de alguna manera logra hacer una macroestabilización económica que permita estar diseñando estos escenarios sin la inflación, que la inflación es el enemigo terrible. En estos momentos los salarios van en Ferrari y la inflación va en Ferrari y los salarios van en Twingo. O sea, y esa velocidad no la puedes agarrar hasta que tú realmente resuelvas un poco cuál es la actividad macroeconómica del país. Fíjate, voy a reinsistir, Jorge, en otro punto. Tú dices, no hace falta que la mesa técnica termine, ¿verdad?, el trabajo de definición de métodos, de discusiones de métodos, de fijación de salario o de propuestas en todo caso, para que el gobierno tome una decisión en materia de ingreso. Por favor, ¿a qué te refieres? Porque ¿qué sentido tendría que el gobierno tome una decisión antes de que la tripartita expresada en Margarita haga un trabajo de análisis y un trabajo de propuesta? Bueno, lo ha hecho 80 veces. Ha hecho 80 aumentos salariales el gobierno. Entonces uno más no le veo ninguna condición. El gobierno ha hecho 80 veces el salario inconsulto. En este momento lo está consultando. Ya nosotros le dijimos cuál es la clave. La clave es que se hagan unas mesas de reuniones técnicas, como lo que acaba de acceder a hacer, pero eso no limita ya una vez que le respondimos y que nos consultó en que ellos hagan, bueno, no será el salario mínimo a tiempo durante mucho tiempo, pero pueden dar un bono mañana, pueden hacer que el bono de alimentación tenga más valor y uno pueda pagar más ahora el bono de alimentación y eso le da más entrada a los trabajadores. Tienen algunas cosas que pueden hacer, para eso son gobiernos. Tienen que ver sus dificultades económicas, la verdad es que no le está pasando bien el gobierno en estos momentos, entonces ellos tienen que hacer sus propios cálculos, que eso no tiene uno acceso a ellos, pero desde luego que tienen varias medidas para mejorar un poco el salario y yo siento que eso lo están haciendo, lo están pensando, lo han hecho toda la vida, como te digo, no sé, que no debería extrañar nada. Es indiferente, Jorge, que sea a través de bonos o que haya un ajuste directamente en el salario. Es totalmente diferente. No sé, nadie se da cuenta, pero la semana pasada dieron unos bonos y los dieron y salieron $15 y a los maestros tienes que darles una respuesta. Entonces tienes que hacer, puede ser por la vía del bono, puede ser por la ley de decreto que te permite aumentar el bono de alimentación, entonces pagas más bono de alimentación, el trabajador recibe más dinero, pero eso no le entra
a las prestaciones sociales. Yo creo que tienen capacidad de maniobra y creo que están preocupados, sé que están preocupados por la situación del país, que está, bueno, todos los maestros reclamando, hay clases que no han compensado todavía porque los maestros no quieren asistir por la falta de salario. Bueno, el país está bastante complicado y yo creo que el gobierno es el primero que sabe que esto está así y alguna decisión va a tener que tomar. No podemos esperar que a lo mejor se tira 2 meses la mesa de trabajo y tú pongas a pasar a los trabajadores, bueno, más trabajo del que ya tienen. Jorge, tú y muchos otros relacionados con esta discusión han dicho que aquí el tema no es solamente definir un nuevo salario, sino hacerlo sustentable, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Yo escuchaba en estos días a determinado conductor de un espacio de radio que decía, bueno, pero a ustedes les cuesta decidir o definir cuál es el nuevo salario, aquí se lo decimos, el operador y yo se lo decimos inmediatamente. Es decir, este es un tema bastante complejo. Tú no te atreves, tú, Jorge Roig, no te atreves, por ejemplo, hoy, por el lapso que tú digas, 1, 2, 3 meses, decir por dónde podría estar en este momento una respuesta puntual a las necesidades del trabajador venezolano en materia de ingresos. Tu pregunta es la de un buen periodista y mi respuesta va a ser la de un buen entrevistado. Un entrevistado responsable. El responsable, a eso me refiero. La verdad es que lo que yo te diga no tiene ninguna influencia, porque, repito, quien tiene que tener la responsabilidad y la consecuencia del aumento salarial es el gobierno venezolano. Los privados ya tenemos nuestra propia dinámica y sí te puedo decir lo que los privados estamos pagando. Los pagados estamos pagando hasta promedio de $130 en el sector industrial, 90 y $100 en el sector del comercio, a trabajos básicos, elementales, y después bonos que se dan y que están completando de alguna forma el salario y que eso es lo que nos da miedo, que algún día lo transformen en un recálculo de prestaciones sociales. Pero eso ya está ocurriendo, eso sí me atrevo a decirte, y además porque lo conozco. Pero lo que no me atrevo a decirte es cuánto debería ser la fijación del salario mismo, que comprendamos una base de cálculo para todo el sistema de seguridad social. En base al salario mínimo que tú digas, todo el salario, la seguridad social se afecta, porque ahí entran prestaciones sociales, antigüedad. Entonces, lo poco que tenemos se afecta. Entonces, yo esos cálculos, realmente, primero no me atrevo a hacerlos, pero además de que no me atrevo a hacerlos, no soy el responsable ni el que debería estar hablando en esta materia, menos yo como miembro del Consejo de Administración de la OIT. Creo que lo que tenemos que hacer es acompañar al gobierno para que realmente tenga la mejor ayuda posible para que este ejercicio, que es dificultoso, realmente lo pueda hacer. Jorge, lo que te voy a preguntar es sustancial, porque el país habla de un diálogo que, según sabemos, se va dando en México, pero también uno entiende que en otros lugares simultáneamente ocurren o se procura abrir otros escenarios de diálogo. Yo decía la semana pasada que lo que estaba ocurriendo en Margarita era un ejercicio muy interesante de diálogo. ¿Tú estás de acuerdo y cómo lo calificas? Yo lo califico como extraordinario. Primero porque solo hemos tenido 3 experiencias de esas desde 1958 de la dictadura. Primero con el Pacto de Punto Fijo, que hoy hubo un pacto de venimiento obrero patronal. Después nos fuimos al 1997, desde el 58, y finalmente el año pasado, producto de la OIT, un gran esfuerzo que estamos haciendo el gobierno, los trabajadores y los empleadores, logramos reunirnos en una mesa. Pero eso ha pasado solo, Eduardo, 3 veces en la historia venezolana. Y que eso esté pasando ya hay que celebrarlo. Yo prefiero tener un diálogo social implantado, que no se vean los resultados tan rápido como a uno le gustaría, a no tenerlo. Es una instancia maravillosa que ha demostrado en todos los países del mundo que contribuye a la democracia, que contribuye al acercamiento, al diálogo. Entonces tenerla hay que cuidarla, bueno, como una perla. Realmente yo soy de los primeros que creo que esa instancia hay que mantenerla, hay que cuidarla. Nos ha costado más de 20 años llegar allí a través de una queja en la OIT, y ahora que la OIT está acompañando en este proceso sería una tristeza y una lástima que no sepamos aprovechar los venezolanos esa herramienta tan importante como el diálogo social. Jorge, gracias por esta interesante entrevista. Estamos en contacto y en seguimiento a esta y otras materias que tienen que ver con el bienestar de los venezolanos. Creo que se cayó el contacto, pero bueno, fue suficiente para escuchar, insisto, esta interesante entrevista. Puso acento Jorge Roig, incluso nombró la palabra miedo cuando él decía, mira,
Yo no estoy en condiciones de decirte el salario mínimo, el ingreso mínimo debe ser tal. Sí te puedo decir que en el sector industrial están pagando $130 promedio, en el comercio entre 90, 100, bueno, aparte de los bonos, pero tenemos miedo de que se llegara a decidir el recálculo de las prestaciones sociales en función de los bonos que con mucho esfuerzo el empresario hoy está pagándole al trabajador. Es una gran discusión. Volveremos.